Os vamos a mostrar una conversación que tuve con el doctor argentino, que es especialista en Derecho Internacional Público, Marcelo Céspedes, quien muy amablemente se ha prestado a realizar una presentación acerca de qué problemática se aplicaría a Puerto Rico, las posibilidades de secesión que podrían darse de manera hipotética con las actuales herramientas de derecho internacional público, cómo se articulan los tratados internacionales y bueno, durante el transcurso de su presentación vamos a ir, bueno, desgranando algunos temas que van a estar muy candentes, ¿no?, en el debate de hoy. Hola, doctor, cuando usted quiera, proceda con su presentación. Ahí está. Bueno, yo preparé una presentación con los puntos, ¿no? Sobre derecho internacional que habíamos mencionado, Jesús. Sí, Sobre el caso de Puerto Rico y el derecho internacional. ajá, Eh, bueno, obviamente, vamos a comenzar aquí. Eh, vamos a intentar comenzar desde un inicio, ¿no es cierto? Es decir, cómo nace un Estado y cómo se pueden suceder. Hay diversas formas de nacimiento de un Estado, sin embargo nosotros nos vamos a enfocar en la forma de nacimiento de un Estado sin la extinción del Estado anterior. Es decir, suponiendo que Puerto Rico vaya a nacer o a surgir como un Estado propio e independiente, sin que se extinga Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces las sí, únicas dos formas en la cual Puerto Rico pudiera surgir en la comunidad internacional como un nuevo Estado, podrían ser a través de la separación ajá, o a través de la secesión. sí, A través de la separación es una escisión que es acordada. Es decir, para que ocurra esto, Estados Unidos debería acordar con Puerto Rico que Puerto Rico surja como un país nuevo, separado de Estados Unidos. Es decir, esto se da de forma acordada o pactada. Como surge de la filmina, esto va a requerir, ¿no?, de un acuerdo político, sobre todo, para luego un acuerdo jurídico, para que Puerto pero, Rico sea un Estado, un nuevo Estado sí, reconocido por la comunidad pero internacional. esto entiendo que sería dentro de el derecho interno estadounidense, pero claro, ahora Puerto Rico no sería un actor de derecho internacional, pues no tendría la independencia jurídica para poder firmar tratados. Exactamente, exactamente, que ahí vamos a llegar, es decir, por el momento Puerto Rico estaría dentro de lo que es Estados Unidos. Esto es cómo podría ser Puerto Rico para ser un Estado, que no lo es. Un Sí. Estado, y acá cuando hablo de Estado sinónimo de país, ¿no es cierto? O sea, Ajá. un país nuevo. Eh, no un Estado dentro de Estados Unidos, Sí. ¿se entiende? No una provincia, sino un Ajá. país nuevo. La otra forma que puede ser, y vamos llegando por ahí al meollo de la cuestión, es a través de una secesión. Que la secesión es la forma que tiene de nacer un nuevo país sin la aceptación del Estado del cual se está separando, que es lo que habíamos mencionado por conversación, la famosa Declaración Unilateral de Independencia. Es decir, la forma que tiene un territorio de surgir como un país nuevo, Sí. sin el acuerdo ese político y jurídico, ¿no es cierto? Esto tiene un problema porque es algo controvertido para el derecho internacional. Y generalmente surge un conflicto, ¿no es cierto? Porque va a haber un Estado, Estados Unidos en este caso, que lo va a resistir a esto. Si no, se daría a través de una separación. Eh, Ahora bien, una de las preguntas era la sucesión de Estado que usted me preguntaba. Sí. Esto tiene que ver con cómo sería identificado Puerto Rico dentro del escenario internacional, es decir, continuaría a como viene siendo, es decir, qué pasaría con la responsabilidad, qué pasaría con la ciudadanía de las personas que viven en Puerto Ajá. Rico, qué pasaría con los tratados, con los acuerdos que involucran a la isla actualmente. Esto también debería ser eh, pactado dentro de este acuerdo político o jurídico. Es decir, ¿se transmitirían los tratados o no? Habría una continuidad o una ruptura en la nacionalidad. Es decir, ¿serían ciudadanos puertorricos, norteamericanos? Bueno, son grandes incógnitas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con la responsabilidad internacional? Es decir,
¿tendría representación Puerto Rico? Porque actualmente los países que tienen convenios con Puerto Rico lo tienen a través de Estados Unidos. claro. Entonces, ¿qué ocurriría con las empresas que se encuentran en Puerto Rico? ¿Habría una continuidad o no? Bueno, eso sería esos serían grandes signos de preguntas o, Claro. o interrogatorios, ¿no es cierto? Y ahora una duda que me acaba de surgir ahora en el momento, cuando ha hablado de la secesión, claro, sería una controvertida, podría ser pacífica o conflictiva, pero ahí podría operar la resolución 1514 de 1265 de la ONU. ¿Hasta qué punto se le podrían hacer caso, ¿no? A esas resoluciones? Bueno, ahora eso lo vamos a ver ahora, vamos a ir avanzando, porque no Sí, es tan sencilla la cosa. Bien, claro. Ajá, vale. bien. Vamos con el caso que usted me preguntaba, que era la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, ¿no? Y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Lo novedoso de esta opinión consultiva es que la Corte Internacional de Justicia dijo que esta DUI no viola el derecho internacional, lo cual ya es un punto a favor, ¿no? Ya que dice que no hay ninguna norma internacional, ya sea de costumbre o tratado, que prohíba este tipo de declaraciones de independencia. También la Corte, o sea, la Corte no se pronunció sobre el derecho de secesión. Por lo tanto, aquí no sería la misma situación de Puerto Rico que Kosovo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando Kosovo dicta esta declaración unilateral, se encontraba bajo el paraguas, podemos decir, del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no es Ujú. cierto? Entonces no sería la misma situación que es la actual de Puerto Claro, Rico con Estados Unidos. O sea, claro, no es la claro. misma situación, ¿no? Claro, Eh, es que aquí, perdone que le que interrumpa, es que no, no, claro, por favor. sí, es que claro, aquí como gobierno, claro, en ese caso fue un gobierno provisional, pero yo he visto en la cláusula de territorialidad que tiene la Constitución de Estados Unidos, pone como cada estado como un territorio común, es decir, pertenece a Estados Unidos, pero no te integra hasta un determinado momento. Esto creo que ocurrió con California, con Texas antes de integrarse a Estados Unidos. ¿Se le podría Claro, considerar ahí transitorio o que también han pasado tantos años que ya es difícil decir algo que es transitorio, no pasó más de 100 años, ¿no? Desde que... claro. Lo que pasa es que en el tema estadounidense, en los años 50, si mal no recuerdo, la Corte Suprema Norteamericana, justamente en el caso de Texas, dijo que los estados no tienen derecho a separarse de Estados Unidos. Joder, Es decir, no les da esa posibilidad. Es decir, ellos no podrían hacer un referéndum dentro de un estado norteamericano y decir, bueno, decidimos separarnos de la Confederación o de Estados Unidos. y Si de hecho, tienen vedado ese derecho, sí, yo sé ¿no que, es por cierto? ejemplo, el intento del Calexit fracasó por ese mismo, esa misma ley que se firmó, pero claro, es que Puerto Rico no es un estado propiamente de Estados Unidos, o sea, no se le puede aplicar lo de Texas y California, pero claro, Claro, sigue dependiendo de Estados Unidos por la cláusula de territorialidad, o sea que totalmente depende, exactamente. Y ahora vamos a ver que digamos que Puerto Rico no sería, digamos, no es un estado, ahora vamos a ver qué es lo que puede o no puede hacer, ¿no? O sea, por qué tiene sí, bastante acotada su libertad en el derecho internacional, ¿no? sí, Es decir, la Corte, ¿no? Podemos resumir diciendo que las condiciones para que haya una declaración unilateral de independencia debe haber un pueblo con derecho a la autodeterminación, lo ajá, dijo la Corte, que en el caso de Kosovo había. Atención acá, se debe justificar la secesión como remedio, es decir, le llamó remedial secession. ajá, Y esto es importante, ante violaciones graves de derechos humanos. Y acá tenemos, ¿no? Una gran pregunta. ¿Estados Unidos viola derechos fundamentales o derechos humanos fundamentales del pueblo puertorriqueño como para que se justifique que el pueblo puertorriqueño dicte una declaración unilateral de independencia? Es decir, para que el derecho internacional acepte como legal esta declaración unilateral. Ahí lo dejo, ¿no? A criterio de cada oyente, ¿no es cierto? claro, claro. Y además, bueno, el nuevo Estado debe controlar efectivamente el territorio. Acá tendríamos que ver si realmente quien controla el territorio puertorriqueño es alguna autoridad local o es Estados Unidos. Porque eso sería el elemento, vamos a decir, subjetivo, es decir, la voluntad de ellos tienen creo que la Corte de Representantes de Puerto Rico y la de
y la Asamblea me parece que tiene allí. Tendría esa institución, vamos a decir, que está en ese territorio, la voluntad de querer hacer la declaración de independencia o la de secesión. O sea, tendría que tenerla. Claro, pero para que esto sea justificado, Ajá. deberían, digamos, denunciar graves violaciones a los derechos Ah, fundamentales del pueblo puertorriqueño. claro. Que yo no sé si se justificaría esto. Yo no sé Ya, si ya. esto estaría justificado, ¿no es cierto? ¿Cómo, o sea, qué podría aducir Puerto Rico? Imagino, decir, bueno, no tenemos representación dentro del Congreso estadounidense, Claro. pero eso justifica la Declaración Unilateral de Independencia, digamos. Sí, claro. Eh, Claro, ahí tendrías que discutir, bueno, pero me suministra fondos, ¿no? Estados Unidos podría decir, bueno, yo te suministro X fondos. Ellos dirían, bueno, pero no es suficiente. O sea, y ahí entrarían ellos en claro, una, claro, tendrían que claro, dialogarlo, una claro. discusión interna, ¿no es Sí, cierto? Pero vamos, me parece que a lo más importante, ¿no? Eh, ¿Cuándo hay un país, ¿no? Para el derecho internacional público? Que una de las cosas me parece que más interés por ahí despertaba. Y acá sí, tenemos, obviamente, ¿no? La Convención de Montevideo, que usted bien mencionaba, Jesús, sí. que menciona requisitos para que haya un país, que menciona población permanente, podemos decir que en Puerto Rico hay, ¿no es cierto? Territorio determinado, también podemos decir que Puerto Rico tiene un territorio determinado, ¿no es cierto? Lo vemos en el mapa. Eh, Tenga un gobierno propio. Acá, bueno, habría que ver si tiene gobierno propio o si depende de un gobierno superior. Y acá habría otro punto que es la capacidad de entrar en relaciones con demás estados. Sí. Esto yo no sé si actualmente lo tiene porque lo debe hacer a través del gobierno de Estados Unidos. Es decir, en la actualidad esto no se estaría dando, ¿no es cierto? Ahí está. No lo puedo escuchar. Sí, no le escuché la pregunta. Sí, la pregunta era, ¿la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, en el Sí. caso de Puerto Rico, podría darse, bueno, salvando las diferencias, una similitud como lo que ocurre con la ONU? O sea, la ONU tiene una sede en determinado estado. Entonces, el estado en el que tiene la sede es el que le tiene que dar, por acuerdo de sede, como permiso, entre comillas, a esa organización para que tenga una capacidad de entrar en una relación con otro estado, porque está dentro de ese estado. No sé si ahí sería el mismo Sí, caso. Es que, no, no, me parece que a lo que hace referencia a la Convención de Montevideo, yo creo que en el caso de Puerto Rico se da. Es decir, esto sí, muchas veces ocurre con territorios en conflicto, en los cuales, por ejemplo, en Yemen, hoy en día, Yemen tiene grupos, ¿no? Que se han alzado en armas, hay un gobierno oficial que no tiene control efectivo sobre el territorio ajá, y varios grupos que se disputan el control sobre Yemen. sí, Entonces, si usted me dice, ¿cuál es el gobierno de Yemen? Bueno, es desconocido porque el gobierno oficial no tiene control sobre el territorio y sin embargo los grupos rebeldes controlan partes del territorio yemení. ya, ya, Acá habría que ver si hay una declaración unilateral de independencia, quién hace esa declaración unilateral de independencia, porque habría que ver si el 100% de la población puertorriqueña está a favor de esto o si ujú, empieza a haber grupos a favor de continuar con Estados Unidos y grupos en contra. claro, Eso sería en el caso de una secesión conflictiva. sí, Se percibe, ¿no? El conflicto que habría acá. Es claro. decir, nosotros estamos a favor de seguir con Estados Unidos o seguir como estamos, mantener status quo. Y no, nosotros estamos a favor de independizarnos y separarnos de Estados Unidos. Bueno, ¿quién tiene el control efectivo del territorio? ¿Qué grupo? Claro. Ese grupo puede entrar en relación con otros países, es decir, puede enviar embajadores, recibir embajadores, Ajá. puede hacerse cargo de las deudas del país, tiene ejército, Ujú. ¿no? Bueno, son problemas que surgen, ¿no? Y que la Convención de Montevideo exige que haya, ¿no? Sí, Eh, bueno, en cuanto a la importancia de la Convención de Montevideo es que afirma el principio de la existencia objetiva del Estado. Es decir, la Convención de Montevideo lo que dice es que un Estado existe a pesar de que se lo reconozca o no. Es decir, eh, lo que hacen los demás países o el resto de la comunidad internacional es reconocer algo que ya existía, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a entrar en relaciones diplomáticas con Puerto Rico o no, lo cual también es complicado. ¿Y por qué? Porque probablemente si es conflictivo, Estados Unidos eh, evite que los países entren en relaciones diplomáticas con Puerto Rico.
como hace China con Taiwán, sí, ¿no es cierto? Pensémoslo, es decir, China niega la existencia de Taiwán como país ajá, e impide que muchos países se relacionen diplomáticamente con Taiwán porque si no pierden reconocimiento de China. Es decir, eso es porque hay países que desconocen, ¿no? La existencia de otro país. Este reconocimiento de países puede ser de jure o de facto, es decir, puede haber una declaración de decir, bueno, reconocemos a Puerto Rico como Estado o directamente entrar en relaciones diplomáticas con ese país. ajá. Porque en este caso, una opción que también están planteando determinados grupos en Puerto Rico, claro, si se queda en una situación de que no te reconozco, ¿no? Y hay lo que le llaman los famosos unificacionistas, ¿no? Ajá, Que, que querrían integrarse en España. Claro, España sí se reconoce como Estado. Ahora, si ese territorio no es reconocido, bueno, vamos a decir que el Estado español le dijera, bueno, pues, bueno, si nos solicitas que hay un procedimiento, la Constitución española, que es el procedimiento de lectura única, que es acelerado, que es que un Estado directamente, sin a tener que hacer un territorio, sin tener que hacer un referéndum, directamente se dirige al gobierno de España y dice, bueno, yo quiero ya formar parte de ser una comunidad de España. Y entonces ajá, se le da de una manera más rápida, se aduce por motivos históricos. Esto fue lo que pasó en el caso de Navarra, que se hizo de una manera más ajá, rápida. Si se ajá, produjera esa situación, ese territorio no es reconocido, no sería reconocido como país, pero al integrarse en otro, ya sí podría producirse, vamos a decir, esa integración, pero el reconocimiento, pero como una parte de otro país, no como una bien. parte aislada. Claro, sería como una especie de Commonwealth, ¿o no? Británica o algo No, diferente. no sería o sea, como una integración en España a través de un proceso de constitutivo, es decir, que Claro, contempla la Constitución española. De hecho, claro. hay una cláusula, un artículo de la Constitución española que lo tiene contemplado por si algún momento, en el caso de Gibraltar, se consiguiera. Es decir, si alguna vez Ajá, dijera, bueno, ajá, pues formar, ser una comunidad autónoma más. Y ajá. entonces, Bueno, claro, sí, sí, no, no, es que eso plantearía un segundo problema, que me parece a mí más político, es que yo creo que que ahí sí tendría España y Estados Unidos, porque sí son dos sujetos de derecho internacional, ellos firmar claro, un tratado o hablarse, decir, oye, ¿qué hacemos con este territorio? ¿Qué pasa con claro, este porque, territorio? claro, Estados Unidos podría decir, ¿no? Estoy hablando algo de política, podría decir entonces yo reconozco a Cataluña y al País Vasco como independientes. Claro, lo que pasa es que España diría, bueno, Y sí, dónde rozaría es decir, el meterse, ¿no? En los asuntos internos de otro Estado. claro, O sea, ¿cuál es claro, el límite, ¿no? De injerencia en asuntos internos de España dentro de asuntos internos de Estados Unidos. Por eso sería un claro, tema ya de política internacional y de claro. estrategia. Claro, es que igual, claro, yo antes mencionaba la 1514 o la 1265, pero de la misma manera que Puerto Rico lo podría decir, pero es que Estados Unidos también lo podría decir. Y España también lo podría Claro, decir, oye, ¿por qué te metes con lo mío? Y España te diría, lo mío es objetivo, porque Cataluña siempre ha sido históricamente de España, y Estados Unidos diría, bueno, pero si Puerto Rico, claro, estaría bueno, vamos a decir, la discrepancia, claro. no, bueno, claro, digamos, sería un juego de pulseada, ¿no? De gigantes, ¿no? De pulseada de fuerzas, ¿no? Y wow, esto yo el otro. Pero bueno, ahora el tema acá es, claro, para que haya la autodeterminación, ¿no? Debería existir, y acá hay un tema legal también. Sí, Estados Unidos logró que la ONU quite a Puerto Rico la lista, de país colonial, ¿no? De la lista. Entonces, para el derecho internacional, para que exista el principio de autodeterminación, debería existir una dominación colonial, ¿no? Es decir, una subyugación. Debería probarse que Estados Unidos está subyugando, dominando a Puerto Rico. Es decir, y eso no sé hasta qué punto, no digo que no, sería se- cuestión de prueba, ¿no? ¿y cómo se Sería podría cuestión probar? Claro, buscar las pruebas, ¿no? y no lo sé, que por ejemplo, que extrae la materia prima y a Puerto Rico no le vuelve nada. Es decir, que hay realmente una colonia, una explotación, que no tienen derechos los puertorriqueños, que le extraen todas las riquezas de su país. Se admitiría Bueno, como prueba, sí, perdón, por poner un ejemplo, se admitiría como prueba un trabajo realizado por una auditoría externa o una compañía que se dedican a eso. Por ejemplo, yo por poner un ejemplo de cómo sacar una prueba objetiva, que no sea subjetivo.
No, yo creo que lo primero que debería haber, pero esto eh, podría ser opinión, pero lo primero que Sí, debería haber, y que yo, al menos si la hay, la desconozco, es que el propio pueblo puertorriqueño denunciara esto internacionalmente. Así como vemos sí, al pueblo venezolano, ¿no? A líderes políticos venezolanos denunciando violaciones de derechos humanos en Venezuela. ajá, claro. Debería surgir dentro de Puerto Rico esta denuncia, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, grupos ONGs de derechos humanos denunciando dominación colonial, denunciando eh, persecución política a los que se quieren separar de Estados Unidos, debería surgir dentro de Puerto Rico Claro. para que se vea si realmente los puertorriqueños están viviendo una dominación colonial extranjera. Esto para que exista, ¿no?, un principio de autodeterminación. Ahora, si es algo acordado, bárbaro, o sea, se acuerda y no hay problema. Pero acá suponiendo que Estados Unidos no quiera acordar esto, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar para que Puerto Rico pudiera eh, Sí, separarse, ¿no? sí que tendría que haber una voluntad, en primer lugar, organizada por parte de Puerto Rico y luego, en segundo lugar, ver qué tipo de negociaciones se pueden hacer ya sea internamente entre Puerto Rico y Estados Unidos o incluso, vamos a decir, bilateralmente España, Estados Unidos y entre medias Claro, Puerto Rico. Tendría que ser esas sí, tres vías. sí, Claro. claro, claro, comunidad internacional, ¿no? Existen graves violaciones a los derechos humanos. En América está la OEA. La OEA podría hacerse eco de esta denuncia de violación de derechos humanos. Es decir, la Comisión Interamericana podría decir que en Puerto Rico hay graves violaciones o persecuciones que no se permite expresar a las personas, que hay Ujú. realmente una situación colonial de explotación puertorriqueña, ¿no? Pero bueno, yendo a Sí, la sí. parte de tratado internacional, una de las preguntas era las fases en la Sí, celebración de un sí. tratado, ¿no? Y hay la Convención de Viena prevé ciertas fases, ¿no? Eh, Tenemos la negociación, que es el- el- la conversación entre estados, ¿no? Puede ser Ajá. entre estados y organizaciones internacionales, la adopción del texto, la autenticación, que es la firma, y después Sí. vendrá la manifestación del consentimiento, es decir, a partir de cuándo ese tratado entra en vigencia. Claro. Eh, entonces, Yo- bueno, Íbamos por el canje, sí, me sí. parece. Estamos en el canje, sí. Digamos, el canje, perfecto, canje de instrumento. Es decir, la manifestación del consentimiento puede darse de diferentes formas. Puede ser o a través de la firma o a través del intercambio de estos tratados. La más común en el derecho internacional es la ratificación. Es decir, el jefe de Estado firma un tratado, que es el encargado, ¿no?, de negociarlo, y generalmente el Congreso del país, el Poder Legislativo, tiene que aprobarlo o no. Esto hablando entre países, ¿no es cierto? Ajá, Eh, Sería podríamos decir, entre Estados Unidos y España, podría ser. ajá. Eh, y la entrada en vigor, lo fijo, el propio tratado fija a partir de cuándo entraría en vigor. Claro. Usted me había Sí, preguntado el dime. tema de la nulidad, ¿no es Sí, cierto? eso es así. Sí, sí. Eh, Exactamente, sí, Bueno, sí. bueno, ¿cuándo un tratado podría ser nulo? Y acá la Convención de Viena establece varios puntos en los cuales un tratado podría anularse por la existencia de un vicio, ¿no? Eh, y acá se enumeran algunos vicios que podría tener ese tratado internacional. Que acá habría que ver el tratado entre España y Estados Unidos, si no me equivoco, de Sí, 1898, ¿verdad? sí, claro, porque le voy a comentar lo que me ocurrió. Yo llegué a escribir al defensor del pueblo español. Sí, A ver, le quedan 10 minutos, si no luego le vamos otra vez a prolongar la reunión. Que, bueno, pues yo escribí, ¿no? Y pregunté, bueno, pues sería posible anularlo porque, bueno, hay aspectos de la Constitución que no cumplen, porque hay muchos aspectos de las distintas constituciones que ha tenido España que se han ido violando si uno mira el tratado. Entonces, claro, me respondieron que en el caso de España, ¿no?, internamente, no podían hacer nada porque se rigen por la Constitución actual, que te da solo 3 meses para denunciar la nulidad de un tratado con respecto en el caso español.
y entonces no me viene otra alternativa y demás, pero que no se podría hacer por ese motivo, porque es como si la Constitución actual va derogando a las anteriores, ¿no? Por mucho que en ese momento dije, así se está violando lo que decía la del 76, que era la de Ajá, 1876, que era de Cánovas del Castillo, pero claro, la ajá, del setenta y ajá. ocho Claro, ya que bueno, estuvo y lo peor, el derecho internacional también lo prohíbe por ese mismo motivo. claro. Es decir, hola, hola. Sí, 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 estoy aquí, no sé por todo. Hola, ahí estamos, ahí estamos. Está complicada la cosa. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, entonces restricción de los Sí. poderes de 15 del tratado, sí. Claro, no, digo, el derecho internacional también dice em, que hay un plazo razonable desde que se encuentra el vicio para poder denunciarlo. No pueden pasar 100 años. Claro. Por más que la Constitución española diga un plazo, acá ya se habría pasado. Sí, sí, pero Porque de esto, sobra. claro, digamos, ya no se podría, salvo que se descubra un nuevo vicio actual, que se descubra algo nuevo, porque esto sucedió. Hay un caso actual se lo digo por si le interesa el dato, entre Sí, Guyana y Venezuela. Guyana y ajá, Venezuela. Resulta que Guyana llevó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia y Venezuela desconoce un tratado firmado entre Venezuela y Francia, porque dice que el embajador venezolano que participó de la celebración de ese tratado estaba corrompido, o sea, era corrupto. Le habían pagado ajá, para que firme ese tratado desfavorable para Venezuela. sí, sí. Resulta que Venezuela se entera porque cuando este embajador fallece, un heredero de él publica sus memorias. Y en las memorias, el embajador cuenta que a él le pagaron para que firme ese tratado. Ya, ya. Digamos, es algo que se conoce ahora, esto. Digamos, es como si, ¿se entiende? Se publican las memorias después de muerto y se descubre ahora que hubo corrupción, es decir, corrupción del representante de un Estado. Sería un hecho conocido Sí, ahora, a pesar de sí, que el sí. tratado se firmó hace 60 años. Que por ejemplo, había un Ya ahí reportaje. podría ser. Es que hay un reportaje que ha hecho un periodista de Puerto Rico muy interesante, incluso con documentación que la muestra, que dice que detectaron que durante la firma del Tratado de Paz, Estados Unidos le envió un telegrama a España diciendo, o firmas lo que te he dicho, o te mando las tropas y empiezo a invadir las Islas Canarias y empiezo a entrar para invadirte lo que es toda España. Entonces, no sé si ahí entraría lo de la amenaza del uso de la fuerza y que se entere después de hace mucho tiempo. Es un dato que no se conocía antes, que ahora sí se ha conocido a través de investigaciones, pero ahora, para establecer una cosa que pudiéramos se pudiera aplicar, ¿cuándo se firmó el tratado que me comenta de Guyana y Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo Ajá. fue? Hace mucho tiempo. Fue en los años, o sea, en el siglo XX, pero creo que fue en los años 60 o anteriores, porque fue cuando Guyana formaba parte de Francia, si no me equivoco. Entonces, el tratado Sí, fue negociado entre Francia y Venezuela, si no me equivoco. sería un desafío, claro, No, porque o Reino Unido, perdón, entre Reino Unido y Venezuela, pero se firmó en París el tratado, perdón, ya, el ya. Tratado de París le llaman ellos. Creo que fue en 1967, Ajá, pues si no sería me un desafío. equivoco. Ahí sería un desafío, porque claro, ahí hay 40, 50 años que, bueno, todavía puedes, ¿no? El otro sería el doble, pero bueno, sería Claro, cuestión de cifras. Y bueno, lo que me ha comentado antes de los tratados, igual aplicaría, por ejemplo, España, por lo que le había comentado antes del régimen sí, de Senado hispano, de libre circulación, en el tema de migraciones, ¿podría España dirigirse a la Organización de Estados Americanos y UNASUR, por ejemplo? Decir, oye, vamos a firmar un acuerdo como la Confederación de Estados Andinos, los del Mercosur, que con el DNI de cada país yo pueda, bueno, tener una residencia libre de 2 años y luego prolongándola, a manera de... totalmente. Sí, totalmente, porque eso es una cuestión interna de cada estado. O sea, España podría establecer una legislación interna de que por cuestiones históricas y culturales le facilita la nacionalidad a los puertorriqueños, Sí, tranquilamente. sí, eso sí se está hablando en ese caso de Puerto Rico y luego yo creo que con el resto de estados de Hispanoamérica,
Bueno, tal vez, por lo menos lo que sería en términos de residencia, porque el término de nacionalidad ya existe. De hecho, hay una nacionalidad por residencia en España, que todos los ciudadanos de Iberoamérica y de Filipinas también, Andorra y otros países más, Ajá. después de 2 años, bueno, pues tienen la residencia española. Tienen que pasar un examen muy fácil, que es un Ah, mire usted. reconocimiento, y ya está, Ajá. ya se haría nacional español. De hecho, yo he tenido casos como asesor de extranjería, pues, de Mire. nacionalizar gente española por ese motivo, por Es decir, con residencia. la residencia por 2 años, o sea, el estar en suelo español. Ah, mire usted, no sabía que era un beneficio para los Sí, hispanoamericanos. sí, de Mire. hecho un cliente tuvo, que fue argentino como usted, y Claro, bueno, y claro, le claro. dieron la nacionalidad en unos meses y ya pues, está en España de pleno derecho, sí. Ah, qué interesante. Bueno, es decir, claro, el arraigo puede ser que llame, no, No, arraigo. no, el arraigo es residencia y la Ah, nacionalidad es, ciudadanía y nacionalidad tienen las dos cosas, le dan su carta de identidad también, su pasaporte, puede votar las elecciones españolas, no solo las municipales, sino las nacionales ajá. también, La nacional. Ajá. y ya igual entra en el espacio Schengen y ya puede incluso irse a Claro, trabajar a claro, Italia, Alemania o el país de la claro, Unión Europea que quiera, sí. claro, claro. Ah, qué interesante. Bueno, claro, sería no ampliar esto. Y no violaría derecho estadounidense. Es decir, esto lo puede hacer España solo. No, Sí, de no, no hecho, es que de hecho, los claro, ciudadanos puertorriqueños, la nacionalidad española esa por ventaja lo puede obtener. Pasa que si tienen que ser ciudadanos de Puerto Rico, aunque hayan nacido fuera de Estados Unidos, pero con descendientes de Puerto Rico, entonces ya sí le aplica la nacionalidad española por residencia de 2 años. Ahora ellos lo que están claro. buscando es que, como no pidieron ser estadounidenses, que se le diera como una especie de ley de nietos, como la que tenía Italia, la que tiene la ley Ajá, uruguaya. Por ejemplo, la ley uruguaya de nietos es la que yo estoy haciendo, por eso yo estoy teniendo la ciudadanía uruguaya también, porque el Estado uruguayo sacó una ciudadanía que era por nietos ajá. que nacieron en Uruguay. Entonces, los puertorriqueños Fíjate. están buscando eso en concreto. Yo lo que me refería era, por ejemplo, sin ser nacional, por ejemplo, yo quiero ser argentino, pero bueno, comparto la raíz hispana, ¿no? Con España. ¿Por qué no puedo Sí, residir como uno de la Unión Europea si culturalmente estoy más cerca que claro. uno de alguien de República Checa o Lituania, por ejemplo, ¿no? Claro. Ujú. Claro, claro. Sí, 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 tal cual. Y No, creo que claro, para bueno. eso, y creo que para eso es necesario un tratado entre España y a lo mejor determinada organización o ir país por país y firmando, no sé, yo. No, yo creo que eso tiene que ver con la legislación interna, es decir, con beneficios que Claro, entrega el país. Ya no es necesario un acuerdo entre países, como la ley de nietos que sacó sí, España sí, sí, ahora, sí, que está por vencer en octubre, creo. Es decir, la sí, saca España y cualquier persona, ¿no? Que tiene un nieto que fue un abuelo, ¿no? Español que vino en determinada época, podía pedir la nacionalidad española. claro, exacto. Eh, Y una ahí es la cosa así. herramienta que le comentaba antes fuera de línea, de antena, ¿no? De que era eso, que estamos trabajando en una iniciativa legislativa popular que busca, pues, decirle al Estado español, bueno, ¿por qué no trabajamos en esta ley? Claro, tiene que ser de primera mano, muy general, que sea simbólica, para que luego el Claro, Estado pueda directamente desarrollarla, que es la que tiene potestad. El ciudadano simplemente puede decir, bueno, pues reconoce algo simbólicamente, algo que no me imitan leyes del Estado, porque si no el Estado dice, un claro, ciudadano no puede decidir. Y el Estado dice, bueno, venga, la apruebo. Y luego ya son los partidos políticos las que la tendrían que desarrollar. Esa es la vía claro. que desde algunos círculos estamos tratando de ir trabajando, ¿no? Para ver si pudiera Entiendo, ser posible. entiendo. Claro, lo que se podría hacer junto con el gobierno estadounidense sería una doble ciudadanía, que si hay Claro, tratado de Argentina y España, hay un tratado de, creo que del 72 que te permite, sin renunciar a ninguna de las dos, pero ahí ya sería negociado, eso sí sería a través de un tratado, de que España y claro, Estados Unidos, ¿no? Negocien de que los ciudadanos puertorriqueños puedan tener ambas ciudadanías sin problema y que no les perjudiquen a la ciudadanía estadounidense ni española. O sea, es claro, sería, interesante, ¿no? sería otra vía, porque Para sería, bueno, plantear. yo nací en Estados Unidos, como yo, cuando entré a Estados Unidos, yo era de España, pues bueno, pues ya está, pues cuando están en este territorio las conservo. Sería también otra opción, claro, ¿por qué no? Claro, claro, claro. Eh, pero bien, bueno, esto ya lo hablamos recién, ¿no? Que tiene que ver con el Sí, plazo razonable y la parte que entiende que hay un vicio nos quedaba la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que es el principal órgano de Naciones Unidas, órgano judicial. La Corte Internacional tiene jurisdicción para resolver controversias entre países y aplicando derecho internacional. Este es un límite, porque acá Puerto Rico quedaría afuera de poder sí, acceder a la Corte Internacional de Justicia. Esto no hay duda, digamos. ajá, claro, Acá, digamos, sí, no hay zonas grises.
Bueno, la Corte emite sentencias obligatorias que son además inapelables. Eh, ¿Quién puede demandar ante la Corte? Países, ¿no? Es decir, Estados Unidos, España podría. No podría ni una organización internacional, tampoco podría una provincia o un estado dentro de un país. Eso no puede, porque no tiene competencia la Corte. Claro. ¿Cómo se puede demandar? Presentando una demanda, pero eh, ambos países, tanto quien demanda como el demandado, deben haber aceptado la competencia de la Corte para ese caso concreto. Es decir, debería, imaginemos que España demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por un vicio en el tratado. Bueno, Estados Unidos debería aceptar la competencia de la Corte para ese caso. Ah, Eh, sí, como dejarse juzgar, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? sí, Sí. salvo que Estados Unidos haya hecho alguna cláusula en la cual acepta la competencia de la Corte o no para una cuestión así. ¿Qué abogados intervienen? Eh, Esto es bastante amplio y libre. Pueden ser diplomáticos, se llaman agentes, ¿no? Los abogados Sí. que son nombrados. Pueden ser diplomáticos, pueden ser abogados especialistas en derecho internacional, pueden ser consultores. Es bastante amplio, no es que hay un abogado específico matriculado en alguna jurisdicción internacional. O sea, esto hay libertad de los estados. Puede ser nacional de alguno de los países o puede ser de cualquier otro país. Acá es bastante libre y abierto. También, y acá vamos a un tema importante, me parece para el caso, Ajá. la Corte emite opiniones consultivas, que si bien no son obligatorias, pero sí tienen un alto peso moral y político y suelen cumplirse. Ajá. Ahora, ¿quién puede pedir una opinión consultiva? Los estados no pueden pedir opiniones consultivas, pero sí pueden pedir opiniones consultivas órganos de la ONU. Es decir, los autorizados a pedirlas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y Sí. cualquier otro organismo de la ONU que sea previamente autorizado por la Asamblea o el Consejo, que es lo que ocurrió con esta declaración unilateral de independencia de Kosovo. Ajá. Es decir, fue solicitada por la Asamblea General de la ONU. También hay un caso muy interesante que es de 2019, que es el de la isla de Chagos, si no me equivoco, que fue separada de Mauricio. Es decir, Sí. en la cual la Corte Internacional de Justicia obligó a Reino Unido a restituir a la población originaria de Chagos, que habían sido expulsadas eh, de Chagos y enviadas a Mauricio. Esa isla, el Reino Unido, se alquilaba a Estados Unidos. Y en esta opinión consultiva, la Corte falla en contra del Reino Unido y el Reino Unido tuvo que devolver esta isla e indemnizar a los descendientes de los pueblos originarios de ese lugar. Que podría aplicarse, habría que leerla, pero podría llegar Sí. a aplicarse a Puerto Rico, ¿no? Habría que ver. Eh, Bien, cuestiones a tener en cuenta, estas dos que yo le comentaba. O Sí. sea, ¿cómo podría aplicarse por analogía, ¿no? Estas dos opiniones consultivas al caso de Puerto Rico? Es decir, habría que ver población originaria, cómo fueron tratadas, si la población que había en Puerto Rico era española o no, si se le negó la ciudadanía española y se los obligó a hacer una ciudadanía nueva puertorriqueña. Habría que ver ese tema, Ajá. porque tal vez, ¿no? Por analogía, podría llegar a alguna cuestión ahí aplicarse al caso de Puerto Rico. Habría que estudiar el caso, ¿no? Eh, Conclusiones, para terminar. Sí, sí. ¿Cómo se reconoce un Estado? Habría que ver si cumple con los elementos, ¿no? ¿Qué pasaría si no se le reconoce? No podría ejercer plenamente su personalidad internacional, es decir, no podría firmar tratados, no podría demandar ante la Corte Internacional de Justicia. Ajá. ¿Qué puede hacer un país para obtener el reconocimiento? Probar su efectividad, es decir, tengo los elementos, puedo manejarme en la comunidad internacional, la comunidad internacional me reconoce, Sí.
puede solicitar el ingreso a organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, la OEA o alguna organización del Caribe. Hay organización del Caribe, creo que está CARICOM y alguna Sí, otra. Eh, Puede obtener reconocimientos bilaterales, que es lo que intenta Palestina. Creo que está por obtener o obtuvo el reconocimiento de España incluso. Palestina mm, solicitó el ingreso a la Corte Penal Internacional y se le fue otorgado. Es decir, hay muchos países que se lo reconoce o no y otros que no. Puede promover una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Puerto Rico podría, a través de la Asamblea General o algún otro organismo de la ONU, promover una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. claro, Situación concreta de Puerto Rico. La separación pactada sería lo más viable, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de Estados Unidos, justamente. claro. Un país que tiene bastante peso y poder en la escena internacional, ¿no? Eh, Otra podría ser la secesión unilateral, pero esto no tendría tanto sustento legal, salvo que, como dijimos antes, empieza a haber movimientos dentro de Puerto Rico reclamando violaciones por derechos humanos, etcétera. Es decir, diciendo que hay una opresión, una subyugación de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y yo, viéndolo vamos, de una manera objetiva, la separación pactada yo pienso que sería la mejor vía y luego viendo Sí, también sobre todo en torno a intereses comerciales, porque a Estados Unidos lo que le interesa es el comercio en torno a Puerto Rico. Juega mucho con los aranceles. Y si, por ejemplo, yo esto a modo de idea, sugerencia, opinión, más que juicio de valor, por ejemplo, vamos a ver, si en esa zona los productos que entraran de la Unión Europea a Estados Unidos o viceversa no tuvieran aranceles, ahí sí podría encajar una posibilidad de lo que quieren algunos puertorriqueños de ir. Si vuelve a España ya se mete en el espacio Schengen. Entonces, entre ese espacio Schengen y ese espacio de la Unión de Estados Unidos, ahí las mercancías de la Unión Europea pueden entrar con un tipo de arancel más reducido. Ahora, si entran por otra parte de Estados Unidos, sí paga el arancel. A eso sí les puede interesar a Estados Unidos. Hay que buscar elementos que... totalmente, Un win-win, claro. totalmente. Fíjese lo que pasó con Ucrania. Estados Unidos dijo, vos me entregás la concesión de la explotación de los recursos minerales de Ucrania y llegamos a la paz rápida con Rusia. Es decir, como usted bien dijo, Jesús, el tema de lo comercial. Yo creo que ahí habría que pensar, ¿no? Algún acuerdo por ese lado. Creo que sería la vía más posible, ¿no es cierto? Sí, sí, porque Eh, el- yo a mi juicio, mira que, a ver, defiendo en el aspecto de, está bien lo que le comenté antes de la antena, ¿no? La cultura y la historia, pero si nos encallamos mucho en el pasado es que no avanzamos, o sea, tenemos que ver un poco quiénes somos hoy, dónde nos encontramos y qué elementos habría, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Unos dicen, bueno, no me siento a gusto estando como en tierra de nadie. Bueno, pues vamos a buscar a ese país, en este caso Estados Unidos, por la potencia que tiene. Oye, pues vamos a ver, algo comercialmente te podría interesar, entonces ir acercando vías de entendimiento, ¿no? Para poder lograr una, vamos a decir, solución satisfactoria para las dos partes, que yo creo que así lo veo más coherente, más que encallarse en juicios que ya a veces rozan, no le voy a decir yo ya al sectarismo, pero casi, ¿no? Es casi entrocarse mucho en claro, una posición que no va determinada a más que ningún en una lado. práctica, claro. Claro, 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 que no termina, no, o sea, no tiene sustento jurídico. Si queda solo en la dialéctica, decir, bueno, en el pasado nosotros, y ahí muere eso, digamos. Claro. Eh, Así que sí, creo yo, ¿no? Y bueno, y lo que usted mencionaba, la cuestión sigue siendo esencialmente político, es decir, lo comercial podría ser una vía política, ¿no es cierto? Claro. Eh, por- Porque por otra vía lo veo bastante difícil, no imposible, pero difícil, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las conclusiones, ¿no? Que podríamos arribar acá en esta breve charla, ¿no es cierto? Ajá. Sí, y bueno, y cuéntenos si de manera breve un poco algo sobre usted, bueno, cómo empezó esto de derecho internacional y demás. Claro, bueno, yo soy argentina, desde siempre me interesó lo internacional, estudié mi carrera de abogado y ya en el cursado de la materia, a los 18, 17 años, ya escribí, en la secundaria ya escribí artículos para la escuela Sí, sobre temas internacionales. Cuando comienzo a estudiar abogacía, siempre me apasionó derecho internacional público, era lo que más me gustaba. Entré en la cátedra.
desde que estaba cursando, estamos hablando de 18 años, y siempre estuve vinculado hasta que me recibí, eh, participé en modelos ONU en mi ciudad, en mi universidad, estudié el profesorado, después de recibido de abogado, Ajá. comencé con las clases, publiqué artículos, fui a la Academia de Derecho Internacional de La Haya, hice capacitaciones de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, en la NYU, eh, y otras cosas más, otros cursos de Derecho Penal Internacional, bueno, todo vinculado a lo que me apasiona, que es el derecho internacional. Ah, Eh, Básicamente es, digamos, una relación pasional que tengo con el derecho internacional, ¿no es ajá, cierto? sí, sí, no, sí, sí, sí. Además, pues eso, pues agradecerle mucho más pues su Bueno, participación, que me ha ayudado por lo menos a, sobre todo a los que un poco, ¿no? Pues nos interesamos por el tema, ¿no? A tratar de dar soluciones dentro de un fundamento jurídico y sobre todo factible, ¿no? Para poder hacerlo. Pues en fin, muchas gracias por su atención.